猫踏んじゃった猫踏んじゃった猫踏んづけちゃったらひっかいた猫ひっかいた猫ひっかいた猫びっくりしたひっかいた。 Hola, hola a todos. Espero que se encuentren bien. Antes de empezar no se olviden en suscribirse, darle me gusta, comentar algo. Esto me ayudaría mucho y me motivaría a seguir creando más contenido. También, les recuerdo que pueden unirse al canal en el nivel REM, así para tener adelantos de los siguientes videos. Bueno, ahora sí, sin más Naruto. Empezamos. Soltaré mi amor en un grito de pasión. Si la luz allí está, realmente me da igual. Abrazando todo aquí me quedo. Atravesaré sentimientos en mi ser. La esperanza que me das me mantiene tan vivas. Nos dormimos al soñar, tú y yo. Algún día nuestras manos nos van a demostrar cómo hay que comenzar. Ese día estoy segura de que tu amable voz el mundo cambiará. Pues yo sé que si alguien solo está, no podrá alzarse por su voluntad. Si es así, tu mano me darás y al mañana iremos ya sin tropezar. Soltaré mi amor en un grito de pasión, porque al enfrentarte yo realmente comprendí que la luz se crea estando unidos. Atravesaré sentimientos en mi ser. La esperanza que me das me mantiene tan vivas. Nos volvimos al soñar, tú y yo. Este mundo está controlada por quien es el más fuerte. Eso no es lo extraño, sino que, en esta realidad los humanos fueron bendecidos al tener un poder, llamado chakra, el cual les permite realizar distintos actos, que, para muchos, solo será una cosa de cuentos. Desde caminar sobre el agua, hasta poder lanzar bolas de fuego a través de sus bocas. Durante muchos años, el mundo estuvo separada y teniendo conflictos, todo por los territorios que se querían apoderar. Con el pasar de tiempo, pequeñas poblaciones se juntaron, debido a que tenían similitudes ya sea por el color de cabello, ojos o por alguna técnica especial que solo ellos poseían. Estos se llamaron clanes, que con el pasar de tiempo, se crearon muchos en el mundo. Los más conocidos del mundo, fueron los Senjus, Uchijas. Estos ya que, dos shinobis fueron los que llevaron el nombre a lo más alto, quienes fueron, Hashirama y Madara. El primero siendo el más poderoso de la historia, por su técnica especial, el cual era el Mokuton. Además, era bastante famoso por ser el primero Kage de Konoha. Mientras que el segundo, fue el ninja más temido en todas las aldeas, era el único Uchiha en poder llevar a un punto tan extremo el Sharingan. Al escuchar esto, se podría creer que solo estos dos clanes sobresalieron en el mundo, pero esto no era cierto. Algunos como los Hyugas, Akimichis o los Inosukas eran familias bastante poderosas como peligrosas, sin embargo, estos no tenían una gran organización como estar en un punto establecido. Por lo que estos se unieron a los Uchijas y Senju al formar el pueblo de Konoha. El acto que realizaron estos clanes de unirse a un pueblo sucedió en las demás grandes aldeas shinobis. Al hacerlo, provocó que éstas se hicieran más poderosas, tanto poder militar como económico. Todas estas aldeas estaban bajo el poder de los daimos. Estos son líderes de un país, por lo que existen 5. Como se dijo anteriormente, en el mundo se formaron gran cantidad de clanes, algunos de estos no imitaron la acción de unirse a otros pueblos, ya que estos mismos formaron los suyos. Por ejemplo el clan Uzumaki, el cual incluso tenían su propia isla, donde habitaban y nadie se atrevía a ingresar. Estos eran conocidos por su cabello rojo, su forma pacifista de vivir pero sobre todo, el manejo tan perfecto en el arte de sellados.
Solo Konoha tenía contacto con ellos, debido a que Hashirama estaba casado con Mito Uzumaki. De la misma manera, existía otro clan, el cual nunca se unió a un pueblo, por varias razones. La primera, no les agradaba la idea de estar bajo el poder de otros, sin que no fuera de su propia raza. Eran unos amantes de las peleas, por lo que, al estar en un pueblo, se les limitaría mucho esta situación. Eran bastante agresivos, además de ser muy clasistas consigo mismos, ya que se separaban en dos grandes facciones, de clase alta y baja. Como se puede imaginar, los primeros eran los que tenían mayor poder y eran quienes dirigían a todos estos, mientras los últimos eran soldados bastante débiles. Estos se llamaban Saiyajines. Muy pocas personas tenían conocimiento sobre ellos, debido a que vivían alejado de los 5 países más importantes del mundo. No necesitaban realmente convivir con otras para sobrevivir. Si necesitaban comida, cazaban su alimento o lo cultivaban. Si se requería que existiría más, entre ellos mismos se reproducían. Similar a los Uzumakis que eran expertos en los sellos, los Saiyajines eran maestros en el combate. No porque tuvieran una técnica pulida o un estilo de pelea excepcional, era más bien su aguante físico. Pareciera como si estos hubieran sido creados para tener combates extremos y de gran duración. Su red de chakra era más grande de lo habitual, claro, no llegando al punto de los pelirrojos, aún así, sobresalían a la media. Tenían 3 tecninas que los hacían ser especial. La primera, es que estos poseían cola de mono, tenía una gran importancia. En las noches de luna llena, si estos la miraban, se convertían en grandes monos, con un gran poder que podrían destruir pequeños puños. Con esta técnica pudieron conquistar algunos de estos. A la vista era de sorprender, era como si realizaran una invocación, sin realizar. Obtenían un gran poder, aunque, también bastante desventajas. Una de ellas sería que su velocidad disminuía, como la capacidad de razonar. Cada vez que tenían una fuerte pelea, y estos se recuperaban, tenían un aumento de poder, se le llamaba Zenakais. Su segunda técnica, era la que más usaban, ya que era de algún modo fácil de obtener. Los combates lo conseguían a menudo, lo difícil era la parte de curar sus heridas, ya que estos no contaban con gran tecnología en ese aspecto, por lo que para que un Saiyajin se pudiera recuperar podría tardar meses, haciendo que era un proceso bastante largo. El último y que incluso se consideraba una leyenda entre los mismos, era el Super Saiyajin. Era un ser único en su especie. Podría decirse que era un mutante, ya que tenía un poder como ningún otro. Estaban seguros que si el Super Saiyajin existieran en estos momentos, podría superar con gran facilidad a Madara y a Hashirama. Lastimosamente, solo era un mito, solo existían escritos que narraban esa profecía, que cada cierto tiempo, uno legendaria Saiyajin nacería y llevaría el nombre de su clan a lo más alto del mundo. Todo se podría creer que los Saiyajines eran los más fuertes y poderosos que ninguna aldea podría con estos, sin embargo, esto no fue de esa manera. Al igual que los Uzumakis que poseían sus secretos, los demás países querían poseerlos. No obstante, los pelirrojos eran protegidos por el primer Hokage, por lo que estos no fueron tocados. Mientras que los Saiyajines no tenían conexión con ninguna otra aldea, por lo que será el punto de mira de muchas personas. El mundo es muy pequeño, por lo que tarde o temprano sabrían la existencia de estos. Los daimos de cada país, al saber de su existencia de seres de tales características, no pudieron controlar sus ansias. Solo imaginar poseer soldados, los cuales viven y mueren para el combate. Estudiando la situación y al ver que con una estrategia podría neutralizarlos, iniciaron su plan, Luna Llena, el cual consistía que cada aldea iría a atacar el pueblo que estos habitaban, el cual llevaba el nombre de Salada. El objetivo de estos no eran matarlos, más bien, en capturarlos y tomarlos como prisioneros y que estos trabajaran para su pueblo. Hashirama, al enterarse sobre esta misión que le había encargado su daimo, fue algo que simplemente no podría aceptar y creer.
Era un hombre el cual pensaba y estaba seguro que cada persona tendría que vivir en tranquilidad y libertad. Sabía poco de los Saiyajines, y aunque para él no le gustaba su forma de vivir, eso no significaba que por eso tuviera que ir y conquistarlos. Pero, a pesar de eso, sabía que no podría quedarse con los brazos cruzados. No había pasado mucho tiempo que los 5 Kages como sus daimos habían firmado un tratado de paz, por lo que no sabía qué acción tomar. Así que, decidió consultar a Mito, quien era la persona que más confiaba. La pelirroja estuvo de acuerdo con el pensamiento de su esposo, ya que ella no estaba de acuerdo con esos pensamientos. Aún así, comprendía la situación de Hashirama, de que éste no podría negarse. Meditando la situación, la pelirroja consiguió la solución del problema del primer Hokage. Este tendría que aceptar la misión y capturar la mayor cantidad de Saiyajines que pudiera. Esto con el objetivo de traerlos a Konoha y darles una nueva vida aquí. Los dos sabían que era una idea bastante alocada, ya que ninguno Saiyajin aceptaría. Así que, la misión que tendría el Hokage sería adaptar a los Saiyajines a Konoha. Podría ser difícil, pero, si pudo hacer que Madara viviera en este pueblo, estaba seguro que haría que este nuevo clan pudiera sentirse en casa. O ese era su pensamiento. Hashirama, su hermano Tobirama, Mito junto con Madara, fueron los encargados en ir para la misión. Esta acción fue tomada, ya que el primer Hokage deseaba que todo resultara de la manera más fácil. Además, sabía que los 4 podrían solucionar todo esto antes que las demás aldeas llegaran al pueblo de los Saiyajines. Tobirama Senju, Mito Uzumaki y su grupo de ambos se adentraron en el vasto territorio Saiyajin bajo la luz de la luna llena. El viaje a la lejana villa de Salada sería arduo, pero estaban decididos a cumplir su misión y, al mismo tiempo, a cambiar la historia de los Saiyajines. A medida que avanzaban por tierras desoladas y montañas inhóspitas, comenzaron a notar las señales de la vida Saiyajin. Las aldeas estaban dispersas y ocultas, camufladas entre la naturaleza hostil. Pronto, encontraron al primer grupo de Saiyajines, guardias que custodiaban la entrada de Salada. La tensión en el aire era palpable, pero Tobirama se adelantó como embajador de paz. Somos de Konoha, en busca de una conversación pacífica, anunció con serenidad, mientras Madara mantenía el Sharingan activado como medida de precaución. Los Saiyajines miraron con recelo a los recién llegados. Eran musculosos y feroces, con miradas desafiantes. Uno de ellos, un Saiyajin de cabello negro y cola de mono, se adelantó como líder de la guardia. Su voz resonó en el silencio de la noche. Los forasteros no son bienvenidos en Salada. ¿Qué asuntos tienen con nosotros? Tobirama explicó la razón de su llegada y la propuesta de Hashirama para brindarles una nueva vida en Konoha, lejos de los peligros de la vida Saiyajin. El líder Saiyajin, que se hacía llamar Bardock, frunció el ceño y se sumió en un profundo pensamiento. Nuestra vida aquí es dura, pero es nuestra forma de vivir. No respondemos ante nadie más que nosotros mismos, declaró con orgullo. Madara, con sus ojos Sharingan, percibió la tensión que fluía en la conversación y se aproximó a Bardock. Extendió la mano y su voz era suave pero firme. Entendemos que valoran su libertad y su autonomía, y no venimos a arrebatárselas. Estamos dispuestos a negociar, a encontrar un terreno común que beneficie a ambas partes. Bardock miró a Lucia, y por un momento, su expresión se suavizó. Sin embargo, aún tenía dudas y temores arraigados en su comunidad. La noche se alargó mientras la conversación continuaba, y ambos lados exploraban las posibilidades y los obstáculos de esta audaz empresa. La luna llena iluminaba el horizonte, como un testigo silente de la determinación y los dilemas morales que se desarrollaban bajo su brillo. Bardock miró a Tobirama con escepticismo y desconfianza. Mientras la conversación continuaba, Madara Uchiha, quien estaba al tanto de la situación, decidió intervenir. Activando su Sharingan, emitió un suave genjutsu que no tenía intención de controlar o influir en los Saiyajines, sino de establecer un vínculo de comprensión y empatía.
Comprendo tus preocupaciones y tus deseos de autonomía, dijo Madara, su voz resonando con una inusual serenidad. También valoramos la libertad en Konoha, y no buscamos imponer nuestra voluntad. En lugar de una sumisión forzada, proponemos una asociación voluntaria que beneficie a ambas partes. Tobirama, con su conocido pragmatismo, aportó su perspectiva. Entendemos que cambiar de forma de vida es un desafío monumental. Pero también es una oportunidad para crecer y aprender juntos. En Konoha, encontrarán tecnología médica avanzada y la posibilidad de mejorar su calidad de vida. La elección es suya, pero estamos dispuestos a ofrecerles una oportunidad que quizás no encuentren en ningún otro lugar. Madara, manteniendo su Sharingan activado para mantener un vínculo de comprensión, intervino nuevamente. La historia está llena de ejemplos de naciones y clanes que, a pesar de sus diferencias iniciales, lograron colaborar y prosperar juntos. Vemos en ustedes un potencial que puede enriquecer nuestra aldea y fortalecer nuestros lazos con el mundo exterior. La elección que tomen hoy puede cambiar el rumbo de sus vidas y el de sus futuras generaciones. Bardock y los Saiyajines compartieron miradas significativas, reflexionando sobre las palabras de los líderes de Konoha. La conversación continuó, con los Saiyajines expresando sus preocupaciones y Hashirama, Mito, Tobirama y Madara escuchando atentamente, dispuestos a abordar cada inquietud. Bardock, líder de los Saiyajines, mantuvo su mirada en Mito Uzumaki y expresó sus inquietudes. Entiendo lo que están proponiendo, pero temo que nuestras habilidades y nuestra cultura no encajarán en su aldea. ¿Cómo podríamos vivir en un lugar tan diferente al nuestro? Mito asintió, reconociendo la legítima preocupación de Bardock. Es natural que tengan preocupaciones. Cambiar de entorno puede ser desafiante, y reconocemos que sus habilidades y estilo de vida son únicos. Sin embargo, Konoha es una aldea diversa que ha acogido a personas de diferentes clanes y habilidades a lo largo de los años. Estamos dispuestos a adaptarnos para integrar sus fortalezas y costumbres en nuestra comunidad. Creemos que podemos aprender mucho unos de otros. Hashirama, apoyando a Mito, agregó. La paz y la colaboración son fundamentales para nosotros. Juntos, podemos construir un futuro en el que sus habilidades se utilicen para proteger a todos y sus tradiciones se respeten y preserven. Tobirama, conocido por su enfoque práctico, aportó una perspectiva valiosa. La convivencia requerirá tiempo y esfuerzo, pero estamos dispuestos a brindarles todo el apoyo que necesiten. Les ofrecemos nuestra tecnología médica avanzada, recursos y protección. La elección de unirse a Konoha es una decisión que solo ustedes pueden tomar, pero estamos comprometidos a hacer que esta transición sea lo más suave posible. Madara, con su Sharingan brillando, ofreció un último pensamiento. La historia está llena de ejemplos de naciones y clanes que superaron diferencias iniciales para prosperar juntos. Vemos en ustedes un potencial que puede enriquecer nuestra aldea y fortalecer nuestros lazos con el mundo exterior. La elección que tomen hoy puede cambiar el rumbo de sus vidas y el de sus futuras generaciones. La conversación continuó, y Bardock y los Saiyajines expresaron más preguntas y preocupaciones. Mito, Hashirama, Tobirama y Madara escucharon y respondieron con paciencia, sabiendo que la decisión de los Saiyajines era un paso crucial en la historia de ambos mundos. La luna llena seguía iluminando el cielo nocturno mientras exploraban las complejidades de esta nueva alianza. Bardock y los Saiyajines reflexionaron profundamente sobre las palabras de Mito, Hashirama, Tobirama y Madara. La conversación se había extendido a lo largo de la noche, y la luna llena aún brillaba en el cielo. Finalmente, Bardock se adelantó y asintió con determinación. Apreciamos su sinceridad y su voluntad de negociar con nosotros. A pesar de nuestras diferencias, estamos dispuestos a considerar su oferta y a dar una oportunidad a un nuevo comienzo en Konoha. Un murmullo de aprobación recorrió a los Saiyajines, indicando que estaban dispuestos a explorar esta nueva posibilidad. Hashirama, Mito, Tobirama y Madara compartieron una mirada de satisfacción, sabiendo que habían dado un paso importante hacia la paz y la colaboración.
Bienvenidos a Konoha, dijo Hashirama con una sonrisa. Trabajaremos juntos para hacer de esta transición una experiencia lo más fluida y beneficiosa posible. Vuestras habilidades serán un valioso activo para nuestra aldea, y esperamos que encuentren aquí un nuevo hogar. Parecía que el destino de esta misión estaba sellado, pero en la distancia, el estruendo de explosiones y gritos resonó en los oídos de los ninjas de Konoha. El caos que se avecinaba era innegable. Hashirama comprendía que los Saiyajines podrían malinterpretar la situación y no quería que todo el progreso que habían logrado se desmoronara. El primer Hokage se volvió hacia Madara y el Uchiha, comprendiendo de inmediato, realizó un gesto con la mano que provocó que los Saiyajines presentes cayeran inconscientes. Mito, con una mirada de incomodidad, se acercó a una mujer de ese clan. No pensé que tendríamos que llegar a este punto. Cuando despierten, querrán vengarse de las demás aldeas. No podemos culparlos, capturaron a sus familias sin darles la oportunidad de defenderse. Tobirama Senju, mientras observaba cómo su hermano creaba camas improvisadas para transportar a los Saiyajines inconscientes, añadió: sabíamos que esto podría suceder. Honestamente, nunca creí que esto sería fácil. Tienes razón, Mito, buscarán venganza, pero para eso, tenemos a Madara. El Uchiha emitió un gruñido leve al aceptar la difícil tarea que le esperaba. Mito se acercó a su esposo, quien ya estaba colocando a algunos Saiyajines en las construcciones de madera que había creado. No me agrada manipular sus mentes, pero si no lo hacemos, todos ellos causarán un gran desastre y solo se perjudicarán. Con la decisión tomada y los Saiyajines inconscientes cuidadosamente acomodados en las construcciones de madera erigidas por Hashirama, el grupo de Konoha se retiró en silencio desde el lugar de la contienda. Las explosiones distantes y los combates entre las distintas aldeas arrojaron dudas sobre su trayecto nocturno. Mito, con la mirada perdida en la distancia, dejó ver una sombra de duda en sus ojos. A pesar de que la alianza entre los Saiyajines y Konoha era necesaria para la paz, estaba inquieta por el camino incierto que tenían por delante. Hashirama, preocupado, apretó la mano de Mito. Su voz sonó sencilla y directa. Tomamos la decisión correcta, Mito, pero el camino es incierto. Nos adentramos en terreno desconocido, donde hay preguntas sin respuesta y secretos por desvelar. Trabajaremos juntos para construir un futuro en paz, aunque no sepamos todo. Tobirama y Madara compartieron una mirada intrigada. Sabían que el desafío que les esperaba era un enigma, como un libro cuyo próximo capítulo estaba por escribirse. El grupo de Konoha continuó su travesía en la noche, consciente de que habían dado un paso importante en la historia de su aldea. Pero la incertidumbre flotaba en el aire. "私はあの方と離れて寂しいと感じていた。